mi salvación, mi fortaleza, esperanza, mi roca eterna, mi alma, oh Dios, esperará por mí. Lucas 19, por favor, versículo 28. He titulado la predicación Un Dios soberano, dueño de todo, pero que a la vez se duele por su pueblo. Un Dios soberano, dueño de todo, pero que a la vez se duele por su pueblo. Hay muchas imágenes de Dios, iglesia. No sé si tú has visto la película de las Crónicas de Narnia. ¿Alguna vez has visto esta película? Mira, las Crónicas de Narnia fue escrita por C.S. Lewis, era un filósofo teólogo cristiano, y es bien interesante porque él logra plasmar en esta serie, creo que son 7 libros, 8 libros, no recuerdo, pero logra plasmar lo que vamos a ver hoy aquí. Un Dios todopoderoso, dueño de lo que Él quiera, es dueño de todo, pero a la vez un tierno y compasivo cordero. Si no has visto las películas, te recomiendo que las veas. Son unas películas muy buenas, las Crónicas de Narnia. Lucas 19, versículo 28, ¿están conmigo? Muy bien, ya saben qué hacemos. Leo el 28, ustedes el 29 y nos unimos en el 44, por favor. Estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Jerusalén y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de los discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. y si alguien les pregunta por qué lo desatáis, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Les respondieron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios en la gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos desde la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él le respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando se acercó, Diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos se echarán delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. Juntos te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu castigo. Qué fuerte texto, ¿verdad? Déjenme orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque aún simplemente de leerla tú ya nos estás enseñando. Pero te rogamos esta mañana, ya tarde, Señor, que por favor trabajes en nuestros corazones. Ayúdanos a poder entender tu palabra, pero sobre todo a salir y aplicar tu palabra. Padre, perdona mis limitaciones, Señor, perdona mi falta de conocimiento y que muchas veces me quedo tan corto en la enseñanza, Señor. Pero que tu Santo Espíritu sea el maestro esta tarde, que tu Santo Espíritu no solamente, Señor, nos enseñe esta tarde, sino que nos siga enseñando durante la semana, mi Señor. Que seamos, Señor, como los de Berea, que sigamos buscando en tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este texto es bien interesante, amados hermanos. Vamos a leer, siempre les pregunto algo, pero vamos a leer. Versículo 28, he titulado esta predicación: un Dios soberano, dueño de todo, y que a la vez se duele por su pueblo.
Un Dios que es dueño de todo, pero a la vez es un Dios humilde y que tiene compasión por su pueblo y que se duele por su pueblo. Ahora, dice el versículo 28, habiendo dicho esto, Jesús iba adelante subiendo. ¿Hacia dónde iba? Hacia Jerusalén. Jerusalén. ¿Por dónde había pasado? ¿Se acuerdan? Lejos de Betfagé. Jericó. Ya lo hemos visto durante varias semanas. Iba pasando por Jericó, ahí sanó gente en Jericó, y ahora sí va llegando a Jerusalén, sube a Jerusalén, y dice la Biblia que cuando se acercó a Betfagé y Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desátenlo y tráiganlo. Y mira, tengo 4 puntos por los que voy a caminar hoy, pero el primero de ellos es: iglesia, obedece a Dios aunque su mandamiento sea difícil. Obedece a Dios aunque su mandamiento sea difícil. Y vas a decir: ¿por qué, pastor? ¿Por qué este punto? Fíjate lo que Dios les pidió a los discípulos. Vamos otra vez allá al 30. Vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán ¿qué? Un pollino. Ahora, ¿qué es un pollino? Ok, no es un pollito chiquito, No, este es un burro joven, niño, tierno, en el cual no se le había montado nadie. Esto es un pollino. Ahora, Jesús les pide que vayan por este pollino y lo describe: atado, sobre el cual nunca se ha montado nadie. ¿Y qué tienen que hacer? Desátenlo y... Amados hermanos, sean sinceros. A simple vista, ¿qué parece que Jesús les está pidiendo? Fuerte. Pareciera como que Jesús les está pidiendo que se roben un burro, ¿cierto o no? Sí. Ahora, bueno, vamos a ver ahorita, lo voy a explicar un poquito más de detalle. Pero iglesia, número 1, va a haber momentos donde Dios te vaya a pedir que hagas cosas que parecen difíciles de hacer. Hazlas. Hazlas. Déjame te pongo otro ejemplo antes de entrar a la explicación de esto. ¿Te acuerdas de Oseas? ¿Qué hizo Dios con Oseas? ¿Qué le pidió? Ve y toma a una mujer prostituta y cásate con ella. No le dijo: tómala para unos días. No le dijo: mira, diviértete. No, le dijo: toma una prostituta y cásate con ella. Ahora, amados hermanos, vamos a ser bien sinceros. ¿Es algo difícil o no? Mira, como hombre yo diría: ay, Señor. En la santidad de Dios te puedes preguntar y puedes decir: ¿cómo me estás pidiendo esto, Dios? Y en medio de todo esto, Oseas, ¿qué hizo? ¿Te acuerdas? Obedeció. Dice que escuchó y fue. ¿Y le fue bien a Oseas? No. Porque esta mujer acostumbrada a la prostitución no se quedó ligada a Oseas. Dice que se volvió a regresar a la prostitución. ¿Y te acuerdas qué hizo Oseas? Volvió a ir por ella. Y Dios le dice: mira, es que así es el pueblo conmigo. Ustedes son como esa mujer, porque ustedes se prostituyen como esa mujer se prostituye. Y ustedes están haciendo eso. Ahora, el punto no es este. El punto es: Dios muchas veces te va a mandar a hacer cosas que son muy difíciles para ti y para mí, que parecen que no tienen alguna explicación. Pero en medio de esto, iglesia, quiero animarte a hacer algo. Obedece. Yo no sé qué es a lo que Dios te va a mandar a hacer durante la semana. Yo no sé qué es lo que Dios te ha mandado a hacer durante esta semana que pasó. Yo no sé si Dios te ha mandado a que perdones, a que ames, a que hagas, a que trabajes, a que te comprometas, a que des la milla extra, a que hables a alguien que no le hablabas. No sé qué es lo que Dios te ha mandado a hacer. Pero si Dios te pide que hagas algo, tú y yo no tenemos otra opción más que hacerlo. ¿Te acuerdas de Moisés cuando Dios le dice que le golpeara la roca la primera vez? Ahora, el pueblo se estaba quejando porque no tenía agua. ¿Te acuerdas? Este era el contexto. El pueblo no tenía agua, estaba en medias del desierto, y el pueblo, como muchos de nosotros, estamos quejándose. Mira, a veces somos así. Hacía calor hace un par de semanas y nos quejábamos, ¿verdad? Mira, llueve y hace menos calor y nos quejamos. Mira, al rato va a ser frío y créeme que va a haber alguien que se va a seguir quejando. Así somos, nos quejamos por todo. Este pueblo era igual.
Y Dios le dice a Moisés, mira Moisés, golpea la roca. Ahora, amados hermanos, en la lógica de quién al golpear una roca le ha salido agua. La de Dios. Gracias, hermano. En la lógica de Dios nada más. Pero en la lógica de ningún otro, al golpear una roca va a salir agua. Amado hermano, ¿entiendes la idea que quiero comunicarte? Dios te va a mandar a hacer muchas cosas que pueden parecer locas para ti y para mí. Dios, ¿por qué me mandas a hacer esto? Mira, y vámonos al Nuevo Testamento ya. Dios dice, al que te pida, dale. Pero ponemos un montón de pretextos tú y yo, ¿verdad? Señor, pero no, ¿por qué? Pero el Señor dice, no le preguntes en qué se lo va a gastar. Porque a veces decimos, es que se lo va a gastar en drogas o alcohol. Y yo sé que hay mucha gente así. Pero la Biblia dice que al que te pida, dale. No dice la Biblia, pregúntale a ver en qué se lo va a gastar. Y si te conviene a ti, entonces dale. La Biblia dice que perdones. Pero ¿qué hacemos muchas veces? ¿Perdonamos? Amada iglesia, ahorita estoy solamente en el punto, voy a explicar un poquito más. Pero Dios nos va a mandar a hacer cosas que muchas veces no vamos a entender o no vamos a querer hacer. Déjame te pongo un último ejemplo. Jonás, lo hemos hablado la semana pasada, hablé un poquito de Jonás. Dios le pide a Jonás y le dice, ¿sabes qué? Ve y predícales a los ninivitas que va a venir juicio sobre ellos y si no se arrepienten, están fritos. ¿Y te acuerdas qué hizo Jonás? Bien obediente, ¿verdad? No, todo lo contrario. En vez de ir y obedecer, se escapa y bueno, vemos ahí todo lo que Dios hace, lo regresa con los ninivitas, este hombre se enoja. Pero en medio de todo eso, Dios nos va a pedir hacer cosas difíciles. Iglesia, esto es el cristianismo. De esto se trata el cristianismo. No solamente se trata, iglesia, de cada domingo venir a escuchar predicaciones y salir igual. El cristianismo se trata de algo práctico, de lo que Dios te pide que hagas en la practicidad. Y ahorita, y muchas veces Dios así va así en tu vida. Mira, tienes que perdonar a alguien. Ay, no, Señor. Mira, tienes que amar a alguien. Ay, no, Señor, es que tú no sabes el daño que me hizo. Mira, ¿sabes qué? Tienes que darle a esta persona. Ah, no, Señor, es que muchas veces creemos y queremos pensar que nosotros podemos anteponer nuestra voluntad sobre la de Dios. Pero Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos, aunque sean difíciles y no los entendamos. Mateo 6:33, ¿te acuerdas qué dice? Fuerte. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿el contexto qué es? ¿Qué necesita la gente o qué necesitaban? Sustento, lo básico. Siempre he puesto este ejemplo porque para mí es el más sencillo. Mira, necesitas sustento básico, necesitas dinero, economía, tener lo necesario, comida, todos, ¿verdad? En la lógica del mundo, ¿qué diría el mundo al momento de tú decirle, ¿sabes qué? Me estoy quedando sin dinero. Pues trabaja más, ¿no? Trabaja y trabaja. Ahora, el trabajo no es malo, al contrario, es una bendición. Pero el mundo diría, afánate, trabaja, hasta cualquier cosa. Pero Mateo 6:33 me encanta porque es el mundo al revés con Dios, es la lógica al revés. Dios dice, mira, si ocupas todo esto, ¿qué tienes que hacer? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y entonces todo esto que tú necesitas va a venir por añadidura. Tristemente nosotros lo hacemos al revés, queremos buscar primero el trabajo y si nos sobra tiempo buscamos el reino. Y después decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me alcanza, Señor? ¿Por qué no puedo, Señor? ¿Por qué no soy exitoso? Señor, ¿por qué mi trabajo? Pues nomás no hay trabajo. Porque estamos volteando las cosas al revés, porque Dios nos dice que hagamos ciertas cosas de cierta manera y nosotros lo hacemos al revés. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesitas vendrá por aquí. Iglesia, número 1, obedece a Dios aunque su mandamiento sea difícil. Vamos allá al 30, por favor.
Fíjate lo que Jesús les dice: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desátenlo y... ¿Por qué Jesús sabía esto? ¿Por qué Jesús sabía que allí iba a haber un burrito atado en esa casa, en esa hora? ¿Es porque Jesús se había adelantado y había echado un ojo y después se vino corriendo? Porque Él es ciencia. Es omnisciente. Jesús es Dios. Él todo lo sabe y Él es soberano. Por eso el título de mi predicación: tenemos un Dios que es soberano. Tenemos un Dios que es omnisciente. Él ya sabe lo que nos va a pasar el día de mañana. Él sabe lo que va a pasar la siguiente semana. Por eso en su palabra ha dejado escrito lo que quiere que tú y yo hagamos. Porque Él sabe que esto nos va a hacer de bendición a nosotros. Les dice esto: desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan? De esta manera hablarán: porque el Señor, ¿qué? Lo necesita. Amados hermanos, ¿en qué aprietos se metieron estos dos discípulos? ¿Te imaginas la plática que iban teniendo? Híjole, pues lo agarramos, tú lo agarras y yo corro. ¿Qué hacemos? O sea, el Señor nos pidió que agarráramos un pollino. Humanamente, y yo puedo entender, esto solamente es obra de mi imaginación porque la Escritura no nos habla de esto, pero humanamente yo pudiera entender que estos hombres tuvieran temor de hacer lo que iban a hacer. Porque hasta cierto punto parecería como que iban a tomar algo que no es suyo. Sin embargo, iglesia, Dios es soberano y a Él le pertenece todo. Tenemos un Dios que es soberano y a nuestro Dios le pertenece el oro y la plata, los burros y los caballos, y cualquier cosa que existe en este universo es de nuestro Dios y para nuestro Dios. Por eso Dios tiene toda la autoridad para ir a pedir un burrito y para pedir que se lo traigan, y por eso les advierte: si alguien les pregunta, díganle que el maestro, el Señor, lo necesita. No dice Jesús lo necesita, no dice el maestro lo necesita, dice el Señor lo necesita. Esto es algo que tenemos que entender. Dios es soberano y Él puede hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. ¿Sabías eso? Y Él puede hacer contigo y conmigo y pedirte lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él lo quiera. Y a nosotros nos toca decir: sí, Señor. Y esto es algo que quiero que entiendas, iglesia. Porque todos los días vas a tomar decisiones allá afuera. Y como pastor tengo que prepararte para ello. Como pastor tengo que decirte que todos los días vas a tomar decisiones allá afuera importantísimas sobre tu vida, sobre tu relación con el Señor. Y todas ellas tienen que ir basado en la soberanía de Dios. Dios me lo está pidiendo, es para la gloria de Dios, entonces voy a decir sí a todo esto. También los discípulos, pues de todas maneras no podían negarse. Su maestro les estaba pidiendo que hicieran esto. Obedece, iglesia, es lo único que el Señor nos pide. 32. Entonces los enviados, ¿qué hicieron? Fueron. Me encanta esta palabra. Los enviados fueron. Mira, amada iglesia, a veces nosotros decimos: Dios es mi Señor, Dios es mi Rey, y Dios nos pide que hagamos algo y a veces no lo hacemos, ¿verdad? Dios nos dice: ¿sabes qué? Mira, es que hay un montón de ejemplos y a veces son los mismos, pero tú sabes, ahí en tu lugar donde tú vives, ahí en tu trabajo donde tú estás, tú sabes lo que Dios te pide que hagas. Y muchas veces, ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, le decimos: no, Señor. Como si nosotros fuéramos los soberanos en vez de Él. Como si nuestra sabiduría fuera más alta que la de Dios. Y nos atrevemos a decirle que no. Pero bueno, estos dos discípulos fueron, 32. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, los cacharon, hermanos. Como había dicho Jesús. Sus dueños les dijeron: hey, ¿por qué desatan el pollino? Le respondieron: porque el Señor lo necesita. Y me encanta que ya no hay nada más ahí. Ya no hay otra respuesta ahí. Estos hombres entendieron de qué se trataba.
¿Por qué? Mira, lo más seguro es todos los judíos estaban educados conforme a la ley y los profetas. Acompáñame por favor a Zacarías capítulo 9. Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. ¿Sí sabes dónde está Zacarías? No. ¿Zacarías qué, perdón? Zacarías 9 está en un libro antes de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 9, versículos 9 y 10. Yo estoy seguro que estos hombres dueños del pollino, al escuchar estas palabras que el Señor no necesita, se remitieron a este versículo, porque ellos sabían de qué se trataba. Zacarías 9, versículos 9 y 10, dice así: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, fíjate cómo lo describe: justo y Estado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asno. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. ¿Te das cuenta de este texto, iglesia? Déjame regresar a mi casa. Mientras los desataban, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatan el pollino? Y los dos discípulos respondieron: porque el Señor lo necesita. Mira, no es un punto que haya puesto aquí en mi predicación, pero es una enseñanza bien importante la siguiente. Si Dios promete algo, lo va a cumplir. Si Dios promete algo, lo va a cumplir. Este escrito de Zacarías fue escrito cerca de 700 años antes. 700 años antes escribió esta profecía de que tu rey iba a venir sentado ¿dónde? O montado en un asno, en un pollino. 700 años estuvieron esperando a estos hombres, y cuando le dice el Señor necesita el pollino, entonces estos hombres entienden y obedecen. Y mira, me encanta porque no dice nada más. No dice que renegaron, no dice que preguntaron, dice que yo creo que lo soltaron. Amado hermano, Dios cumple lo que promete, ¿sabías eso? Y si Él prometió que te va a dar bendición cuando tú lo obedeces y lo sigues, entonces ¿qué te va a dar? Bendición. Entonces, ¿por qué no lo obedecemos y lo seguimos? Si Él promete que te va a dar todo lo necesario cuando tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, entonces ¿por qué buscas primero otras cosas? Si Él promete que lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, ¿por qué seguimos sembrando cosas malas en nuestra vida? Porque ¿sabías que eso es una promesa condenatoria en muchos sentidos? Porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué estás sembrando en tu vida? ¿En qué estás invirtiendo tu vida? Para el día de mañana cosechar sobre eso. Porque el día de mañana llega el tiempo difícil y dices: Señor, ¿por qué a mí? ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Y me imagino al Señor desde su trono diciendo: ¿de verdad me preguntas? ¿No te acuerdas de esto y de esto y de esto, y que te advertí de esto y esto, y no lo hiciste? ¿Y no confiaste? En fin, ¿vamos bien? ¿O ya nos dormimos? Espero que no, iglesia. Si no, les aviento el micrófono. Versículo 35. Lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él, y mientras él iba avanzando tendían sus mantos, por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Déjame decirte un segundo punto. Amados hermanos, si Dios usó, eligió y predestinó a un burro, ¿cuánto más no quiere usarte a ti para su reino? Si Dios usó, eligió y predestinó a un burro para usarlo para su gloria, imagínate cuánto más no quiere hacer Dios contigo.
Mira, me encanta porque ese burrito cumplió su función. Cumplió lo que tenía que hacer en ese momento indicado y Dios le usó. Ahora es un burro, iglesia, un burro. No es que sean, digo, no somos aquí activistas, ¿verdad? Espero que no. Pero todos sabemos que un ser humano tiene mucho más valor que un animal, sin quitar un mérito al valor que tienen los animales que son creados por Dios. Pero amado hermano, si Dios usó un burro, ¿tú crees que no te quiere usar a ti? Que a veces eres medio burro también, pero no eres un burro. Actuamos a veces medio burros. Pero Dios quiere usarte ahí donde tú estás, en tu trabajo, con tu familia, donde te pares, Dios quiere usarte. ¿Le crees? Dios quiere usarte. ¿Sabes qué hace falta para que te use? Disposición, obediencia al mandato que Dios te dé. No renegar y no decir, ay Señor, ¿por qué a mí? Mira, es que ayuda. Ay no, Señor, yo ya no, ya estoy cansado. Mira, da la milla extra. Ay no, Señor. Mira, perdona. Dios quizás quiere usarte ahí en el perdón, en ese dolor tan grande que tienes en tu corazón. Dios quiere usarte a ti, a tu familia. Dios quiere hacer algo en medio de eso. Y tú vas con el Señor y no. Mira, háblale a ese que te cae gordo. Ay, Señor, es que es el pastor. Les digo que me cae gordo. Va a haber problemas. Mira, sé honesto en el trabajo. No, Señor, es que me han dicho que el que no tranza, y se lo saben ustedes. Señor, mira, la Biblia dice, si antes robabas, trabaja con tus manos y dale a los que no tienen. Y Señor, quiero usarte en un montón de cosas, pero tienes que estar dispuesto y obedecerlo. Si Dios usó, eligió y predestinó a un burrito, ¿cuánto más no quiere usarte a ti para su reino? Señor, es que yo no tengo dones. Mira, lo más probable es que el burro tampoco tenía muchos dones. Pero en medio de eso Dios lo usó. Es que ¿cómo le voy a compartir yo a mis amigos? Mira, compárteles así como sabes. Es que ¿cómo le voy a dar, Señor, si nada más me quedan 20 pesos? Mira, dales. No importa, tú dales esos 20 pesos. Ayuda al que lo necesita. Busca, extiéndete. Anímate. Si Dios usó un burro, ¿cuánto más no quiere usar algunos burros como yo? Amén. Seamos herramientas en las manos de Dios para participar en algo más grande de lo que entendemos. Dios quiere usarte para algo más grande de lo que tú y yo podemos ni siquiera entender. Dios te quiere usar. Iglesia, ¿cree esto? ¿Cree esto? ¿Vamos bien? ¿Dormidos? No. Eso es bueno, hermanos. Dios no me quiere usar para dormirnos a ustedes. De eso estoy seguro. Punto número 3, amados hermanos. No adores y busques a Dios solamente por sus milagros y las bendiciones que Él te da. Hazlo porque Él es tu dueño. Déjame te digo en qué estoy basando este punto. Volvemos por favor al versículo 37. ¿Están conmigo? Leamos juntos. Dice, cuando ya se acercaba, ¿quién? ¿Ya se acercaba quién? Jesús. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a ¿qué? A alabar a Dios. A alabar a Dios a gran voz. ¿Por qué? Por todas las maravillas Que habían visto. Ahora me encanta esto. Déjame te doy un dato interesante. A Jerusalén iba cada año, todos los judíos llegaban a Jerusalén al templo a ofrecer sacrificios. Usualmente dicen los que saben, los historiadores, que en Jerusalén había de 3 a 4 millones de habitantes. Pero cuando llegaba el día donde se iba a subir a hacer sacrificios, se duplicaba esto. Y había hasta 8 millones en ese momento de habitantes o de peregrinos. 8 millones de personas en ese momento. Ahora, cuando la Biblia dice que había una gran multitud, no son 50, no somos nosotros. No es esta gran multitud que hay aquí. Cuando la Biblia dice que había una gran multitud, se refiere a que había más de 6 millones de personas alabando a Dios.
Y mira, pareciera como que los judíos ya iban a entender, ¿te das cuenta? Es como de, ay, parece como que ahora sí los judíos ya están entendiendo y ya están alabando a su Mesías. Comenzó, dice, regocijándose la multitud, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas, ¿qué? Las maravillas que habían visto. Y me encanta porque la Biblia siempre dice las cosas que tiene que decir con un propósito. Por las maravillas que habían visto. Para este tiempo ya se había escuchado que Jesús había sanado a endemoniados, que Jesús había sanado a leprosos, que Jesús había sanado a ciegos, que Jesús había devuelto a la vida a Lázaro, que Jesús había devuelto a la vida a la chica, a la niña, perdón. Había hecho un montón de milagros Dios. Para este momento de la vida ya se sabía en todos lados lo que Jesús había hecho. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo alababan por lo que habían visto. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo y mío? Que alabamos a Dios y buscamos a Dios solamente cuando vemos sus bendiciones. Y déjame te digo por qué puse esto. Lo vamos a ver semanas más adelante. Llevamos 2 años en Lucas y no puedo terminar. Pero semanas más adelante vamos a ver algo bien interesante. Esa misma multitud de 6 millones de personas que gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Sabes qué gritaron ante Pilato? Crucifícalo. Crucifícalo. Preferimos a Barrabás que a este Jesús. Esas 6 millones de personas que días antes habían dicho, amén Señor, que habían levantado sus manos para adorarle, ponían sus mantos y sus palmas, y parecía que eran cristianos, y parecía que alababan a Dios, eran falsos cristianos porque estaban basando su fe solamente en lo que ellos veían y en lo que les convenía a ellos. ¿Sabes cuál es el problema, iglesia, con nosotros? Que no somos muy diferentes. Que tú y yo muchas veces también basamos nuestro cristianismo en lo que vemos y en lo que me conviene. Si Jesús me bendice, entonces lo sigo. Si la vida va bien, entonces lo sigo. Pero si la vida va mal, entonces Dios ya me falló. Si la vida va mal, entonces ya no lo busco, ya no lo alabo, porque mira, no sirve. El cristianismo no sirve, la religión no sirve. Déjame te leo esta cita de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él decía lo siguiente: quien sirve a Dios por dinero se irá tras el diablo por un mejor salario. Quien sirve a Dios por dinero se irá tras el diablo por un mejor salario. Y mira, esto se lo dijo a pastores. Esta frase es para los pastores, pero esta frase aplica para todos. Si tú estás el día de hoy creyendo en Jesús por lo que Jesús te ha dado, si tú estás el día de hoy creyendo en Jesús por las bendiciones que Dios te ha dado, pero no por lo que Él es, que Él es dueño, soberano y digno, entonces, amado hermano, eres la persona más digna de conmiseración. Si no estás creyéndole a Él, no por lo que Él te ha dado solamente, sino por lo que Él es, entonces el día de la visitación vendrá también para ti, que es lo último que vamos a ver. Y el día de la visitación es un día muy duro para los que no son creyentes. Es un día de condena para los no creyentes. Amado hermano, punto número 3. No adores y busques a Dios solo por sus milagros y las bendiciones que Él te da. Hazlo porque Él es tu dueño. Y si no, vas a terminar crucificándole y escupiéndole en cuanto te sea posible. Déjame te pongo un último ejemplo. ¿Te acuerdas cuando Jesús alimentó a más de 5,000 personas? Y después esto nos lo dice Juan, bien interesante, creo que es Juan capítulo 6. Dice que Jesús se fue a escondidas de estas personas y cruzó el lago y se fue al otro lado, se subió a una barca y se fue al otro lado. Y me encanta la Biblia porque explica y dice que la gente que hizo, ¿te acuerdas? Fue a buscarlo, se despertó y dijo, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde se nos fue? Y dice la Biblia que se fue a buscarlo y parecería como que estos hombres tenían hambre de Él, hambre de buscar a Jesús. Pero me encanta porque la Biblia da todos los detalles y dice, después de esa historia, que Jesús los reprende y les dice, ustedes me están buscando solamente porque les di de comer, no porque me creen
no porque reconocen quién soy. Y se nota porque dicen, bueno, ¿quién eres? Haz milagros. Yo podría decir, ¿cómo? Acaba de hacer milagros, le dio de comer a más de 5,000 personas, sana, hace un montón de cosas y sigues pidiéndole milagros. Pero es que así somos, iglesia. A veces así somos. Mientras Dios nos dé lo que queremos, entonces qué buena es la vida cristiana. Pero una vez que Dios no nos da lo que queremos, qué malo es Dios, qué injusto. ¿Sí o no? A veces así pasa. Entonces algunos de los fariseos de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Él es soberano, Él es Dios. Y si los hombres, mira, si tú y yo no existiéramos, objetos inanimados se levantarían a gran voz a clamar que Él es Dios. Objetos inanimados harían lo que tú y yo no hacemos. Hasta el carro que está allá afuera, quizás. Si tú y yo no fuéramos mudos, mira, Dios hace que el carro hable y le cante alabanza. Qué triste, ¿verdad? Porque los fariseos, en vez de alegrarse, se enojaron. Mi último punto, iglesia. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, ¿qué hizo? Lloró sobre ella. Lloró sobre ella. Y esta es una imagen compasiva y tierna de Dios. El soberano, el dueño de todo, el que no le tiene que pedir permiso a nadie para hacer algo o para tomar algo, el justo, el rey de reyes y señor de señores, dice la escritura que lloró. ¿Y sabes por qué lloró? Fíjate, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Vemos a un Jesús que está a días de que lo crucifiquen y que llora y solloza por sus enemigos. En este momento vemos a un Jesús tan, pero tan bondadoso y perdonador y misericordioso, que la Biblia dice que al ver la ciudad, ahí en la ciudad estaban los enemigos, ¿verdad? Los que lo iban a crucificar. Y dice la Escritura que lloró por ellos. Y último punto: si Jesús se dolió aún por sus enemigos, ¿cuánto más no se va a doler contigo y ayudarte en todo lo que necesitas? Si Jesús se dolió por ver el sufrimiento de sus enemigos, mira, a veces pensamos que Dios está en un trono con un trinche y nos está picando las pompis si nos portamos mal. Dios es un Dios cercano, amados hermanos. Dios es un Dios que está ahí para ti y para mí. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo nos alejamos de Él. Pero Dios está ahí para ti y para mí todos los días, dice. Los que somos sus hijos, dice Mateo capítulo 28, versículos 28 también, ¿verdad? O 18 al 20, algo así. 28, 19 y 20. 28, 19 y 20. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En el año 70 es destruido por segunda vez el templo de Jerusalén. Hay parte de la historia aquí, más o menos como en el año 65, los judíos se rebelan contra Roma y arman ahí una masacre, matan a algunos romanos. ¿Se acuerdan que Roma tenía sitiada a Jerusalén? Roma gobernaba a los judíos. Los judíos, como en el 65, se rebelan, pero los judíos no pudieron. Y Jesús está profetizando esto. En el año 70 viene una destrucción total de los judíos, y en ese año se acaba como tal el Estado judío, y que vuelve a nacer hasta hace como que 60 años, ya otra vez que nació Israel. Se esfumó por completo
porque salieron muchos judíos de ahí, porque hubo una masacre. Dice Flavio Josefo, si los romanos sitiaron la ciudad, no permitieron que hubiera entrada y salida, y dice Flavio Josefo, un historiador que estuvo ahí, que aún las correas de piel, los fajos de piel que tenían los judíos, se las comían porque no tenían alimentos. Esto es lo que Jesús está diciéndoles que les iba a pasar. Si tú te hubieras arrepentido el día de hoy, le dice Jesús a los judíos, pero porque no lo hiciste, van a venir momentos tan duros para ti. Y aproximadamente 25 años después, la ciudad de Jerusalén fue sitiada, acorralada, amasacrada, y el templo fue destruido por completo. Y Jerusalén fue destruida por completo. Pero ¿qué podemos ver aquí, iglesia? A pesar de lo que le iban a hacer los judíos, a pesar de que era un pueblo rebelde, Jesús tuvo misericordia y se compadeció. Y dice la Biblia que sus entrañas se le movieron tanto que lloró. Amado hermano, ¿tú lloras así por los que te caen mal? ¿Tú lloras así por tus enemigos? Cuando los ves, ¿te conmueve tanto dentro saber que probablemente se van a ir al infierno? ¿Y te urges por ir y predicarles el evangelio? ¿Y te urges por ir a hacer lo que es correcto? Porque Jesús lo hizo. Porque Jesús va a empezar la semana donde es su última semana prácticamente sobre la tierra, y sigue haciendo y logrando un montón de cosas. 4 cosas, iglesia, que aprendimos hoy. Número 1, muchas veces Dios te va a mandar a que hagas cosas que no entiendes. Obedécelo, hazlo, aunque su mandamiento sea difícil, hazlo. Número 2, si Dios usó, eligió y predestinó a un burrito, ¿cuánto más no quiere usarte a ti para su reino? Ese burrito hizo lo que tenía que hacer. Pero no seas, no olvidé decirte este ejemplo, no seas al revés. No pienses que los aplausos son para ti. Imagínate al burrito bien contento diciendo, ay, me están aplaudiendo y alabando. No, piensa que son para el Señor, el que te está mandando a hacer esto. Número 3, iglesia, no adores y busques a Dios solamente cuando te conviene, solamente cuando puedes ver milagros. No lo busques así. Mira, si lo estás buscando con ese propósito, estás mal. Porque a Dios no se le busca solamente por conveniencia. A Dios se le busca por convicción, sabiendo que Él es nuestro dueño. Él es Dios y nosotros no. Y nosotros somos sus esclavos, sus amigos, nos dice amigos, pero también, como dice Pablo, esclavo del Señor Jesucristo, por amor. Doulos es la palabra en griego, esclavos, somos sus esclavos, somos sus siervos. Como ese burrito tendremos que decir, haz conmigo lo que tú quieras. Y por último, iglesia, si Jesús se dolió por sus enemigos, mira, en medio de cualquier situación que tú estés pasando, tenemos a un Dios compasivo, que se va a doler por ti, que sabe tu sufrimiento, que sabe lo que estás pasando, y que se duele y se conmueve por ti, y que está dispuesto a ayudarte en todo lo que tú vayas a necesitar. Pastor, ¿Dios puede ayudarme a conseguir un empleo? Sí, Dios puede ayudar. Pastor, ¿Dios puede ayudarme a...? Y ponle tú, rellénale, lo que te cueste trabajo, rellénale. Si Dios está dispuesto también a ayudarte con eso. ¿Y tú le crees? Que Dios nos ayude. Amén.